Hablábamos desde temprano sobre la reunión entre el Gabinete de Seguridad y los integrantes de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Y le agradezco mucho al senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, que me tome la llamada para hablar un poco más sobre esto. ¿Cómo estás, Jorge Carlos? Muy bien, estimado Pascal, mucho gusto, al contrario, gracias a ti. ¿Qué balance haces de la reunión? Yo creo que es apenas un primer paso. Yo creo que desde algún punto de vista fuimos demasiado cautelosos, quizá los legisladores, hay que decirlo. La propuesta de formato fue nuestra, Ujú. pero creo que fue positiva al final. Creo que se habló con bastante amplitud. Ujú. La reunión tardó más de 4 horas. Creo que fuimos exhaustivos en algunas de las preguntas, o más bien fueron exhaustivos en algunas de las respuestas, pero pues creo que todos nos quedamos un poquito con la sensación de que la próxima vez tenemos que mejorar ese formato, pero la considero sumamente positiva. En primer lugar, se cumplió con el mandato de la Constitución, creo que se hizo con el mejor ánimo. Vi a unas Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad Pública en toda la disposición de entender de qué se trata, ¿no? De cómo el Congreso va a ser un contrapeso en esta tarea y cómo va a resultar benéfico intercambiar la información con el detalle que pudimos hacerlo ayer. El formato te refieres a que fue una reunión cerrada. En parte que fue una reunión cerrada, entendí algunas de las cosas que se dijeron que no, pues le servirían mucho al crimen organizado si la supiera con ese grado de detalle, ¿no? Pero por otro lado creo que hubo partes que no pudimos haber hecho públicas. De hecho, al final fue petición de la Secretaria de Seguridad Pública que el informe se publicara, ¿no? El informe que nos entregaron. Pero me refiero a las preguntas y respuestas. Creo que preguntas rápidas, respuestas cortas, Ujú. específicas, nos darían un mejor aprovechamiento del tiempo. Pero en realidad esta es la parte protocolaria, por decirlo así. Ujú. Sigue ahora el verdadero trabajo, analizar ese informe, pedir más información, Ujú. llamar a comparecer pues tanto a personal de Marina y Ejército como de la Secretaría de Seguridad Pública y sobre todo de las Secretarías de Seguridad Pública de los estados, Ujú. donde se lleva a cabo esta tarea, ¿no? Creo que lo que sigue va a ser una etapa muy interesante. Después vendrá el dictamen con conclusiones que votarán las respectivas cámaras, diputados, senadores, y se enviarán al Ejecutivo como recomendaciones Ujú. para que en el siguiente informe, es decir, dentro de 6 meses, el Ejecutivo pueda decir cuántas de esas recomendaciones cumplió y cuál fue la razón de no cumplir las que le faltaron. Decía tu compañero senador Emilio Álvarez y Casa que es un informe en el que abundan las imágenes, las fotos. Pues sí, pero es responsabilidad de nosotros analizarlo ahora y pedir lo que falte. Ujú. Por ejemplo, yo escuché que Emilio tiene una inquietud con respecto al tema de cumplimiento en materia de derechos humanos. Coincidiría con él de que esa es una información que puede pedirse que es necesario pedir para obtener el detalle que se requiere, ¿no? Sí. La respuesta que se requiere. Entonces, lo que sigue ahora es analizar ese informe. No creo que tengamos la obligación de darnos por satisfechos con lo que nos entregaron. Al contrario, Ujú. el objetivo del informe es analizarlo, pedir lo que falta hasta poder llegar a conclusiones. A mí me llamó la atención un dato que trascendió de la reunión, que en 6 meses las fuerzas federales han realizado 5.600 detenciones. Considerando que la Guardia Nacional tiene más de 100.000 elementos, pues esto da un promedio de 30 al día, ¿no es poco? Yo creo que se debe, lo especificaron ahí, a que están separadas las que realizaron las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Ajá. Hay que hacer la distinción y pedir lo que falta, es decir, cuántas en conjunto realizaron las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Ujú. Bueno, porque aquí platicando con los expertos, pues nos dicen que el promedio de detenciones de la Guardia Nacional es bajísimo. Sí, y también podemos verlo en el tema de el índice de delitos, ¿no?
para el número de elementos que tenemos, Sí. si consideramos lo que han disminuido algunos delitos, pues podrías verlo como que es un avance muy lento Ujú. para lo que estamos invirtiendo, ¿no? Por cierto que no incumplo el compromiso de confidencialidad, pero el tema presupuestal es uno de los temas que vale la pena analizar a fondo, ¿no? Porque a veces pensamos que tienen mucho dinero y lo importante es saber qué se está haciendo Ujú. con el dinero y podríamos saber realmente si estamos destinándole a la seguridad lo que debemos destinarle, Sí. separándolo de lo que estamos destinándole al Tren Maya, Ujú. al AIFA y a las otras tareas que está realizando el ejército. Senador, me quedan unos segundos nada más, pero entonces, ¿cuándo darán su respuesta a este informe los legisladores? Vamos a tener, el plan es junio y julio. A partir de la próxima semana estaremos citando a comparecer a secretarios de Seguridad Pública de los estados. Bueno, estaremos pendientes, Jorge Carlos. Muchas gracias por tomar la Muchas llamada. gracias, Pascal. Gracias. Gracias.